También quisiera hacer contigo un programa especial, Jorge, con el caso Sheinbaum en México y en la siguiente pregunta me das un adelanto. ¿No? Por favor. A ver, ¿Cómo no? Adrián, dame alguna reflexión de lo que está diciendo Jorge. Y yo recuerdo haber visto en Emiratos Árabes Unidos, que está frente a Irán justamente, nada de explanada de las mezquitas como en Jerusalén, sino están haciendo la casa de las religiones, efectivamente, una iglesia católica, una mezquita islámica y una sinagoga judía. Y esto hace mucho sentido con los patrocinios que hemos estado viendo desde hace ya mucho tiempo, tanto que se los ponen en las narices a la gente, ¿no? Qatar Airways ahí en las camisetas de fútbol, en los equipos de fútbol, grandes capitales que tienen comprado medio Londres y que son justamente de Oriente Medio. Adelante, Adriana, hay muchas cosas aquí de las cuales hay que hablar, que están ligadas justamente al terrorismo y esto que me está sorprendiendo de Jorge, de una nueva religión para pues que ya se controle todo, el capitalismo inclusivo. Las 100 empresas más importantes del mundo se reunieron en el Vaticano, efectivamente recuerdo eso, para hablar con el Papa y decir, bueno, pues hay que darle a la gente equidad, dinero. Adelante, Adrián. Sí, bueno, es posible que sean dos temas que, por lo menos desde nuestro punto de partida, haya que analizar de forma diferenciada, ¿no? Pero efectivamente, vamos a ver, se ha comentado repetidamente que estamos, desde un punto de vista cultural, en una serie de movimientos de la élite corporativa destinados a facilitar su poder o el mantenimiento de su hegemonía mundial en base a la desaparición de los instrumentos a través de los cuales los seres humanos de alguna forma se identifican a sí mismos. Entonces, esto nos explica las distintas campañas de lo que se ha llamado campañas globalistas en relación con políticas de género, por ejemplo, ¿no? Y en el ámbito religioso se ha interpretado que muy posiblemente hay un movimiento en la misma dirección que, por un lado, muy claramente en el ámbito del cristianismo, digamos, tiende progresivamente a hacer desaparecer el compromiso religioso y, por otro lado, a través de esa unificación o acercamiento entre distintas religiones, también a hacer desaparecer esa identificación de la persona con una religión determinada. Se supone que el objetivo de fondo es siempre facilitar el dominio de la élite a través de eliminar las adscripciones intermedias, es decir, que el individuo, que el ser humano se sienta parte o de una familia, o de una asociación, o de un sindicato, o de un país, o de una religión. Entonces, la justificación de esto o el objetivo sería que un ser humano individualista al 100%, digamos, sería mucho más fácilmente manipulable, ¿no? Esta es un poco la lógica que la realidad es que en todas estas, digamos, campañas globalistas se refleja, de hecho, en la práctica, ¿no? Entonces, es muy posible que los movimientos que se están dando, incluso desde la propia Iglesia Católica, tengan algo que ver con esto. Yo creo que efectivamente este Consejo sobre el Capitalismo Inclusivo es un movimiento muy, muy significativo, porque se ha desarrollado a la vez y con unas bases muy similares al proyecto Gran Reinicio, del que creo que hemos hablado en Exacto. otro programa, impulsado por el Foro Económico Mundial, y el mismo año en el que se pone en marcha ese proyecto, una de cuyas patas es el capitalismo inclusivo, aparecen las grandes corporaciones apoyándolo y las grandes corporaciones con el Vaticano, y crearon dos organizaciones, una de ellas solo compuesta por las corporaciones y otra a la que le llaman el Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano, y llaman así al Consejo, más el Vaticano, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de un acto concreto, sino de algo a lo que se le quiere dar una cierta estructura, ¿no? Y efectivamente ahí aparecen repetidamente en las fotos, pues lideradas
por presididas las reuniones por Eleanor Rothschild y al lado del Papa Francisco, ¿no? Claro, ahí hay que tener en cuenta que evidentemente el Vaticano tiene un gran impacto a la hora de dar credibilidad a ese supuesto concepto ético de la inclusividad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la imagen de ese consejo, resulta muy atractivo. Pero claro, no hay que olvidar que cuando se reúnen todas las grandes corporaciones mundiales, pues el Vaticano en realidad es una corporación más, porque independientemente de su función, digamos, ética, religiosa, pues los recursos del propio Vaticano solo proceden de una forma muy pequeña de lo que normalmente pensamos, de las donaciones de los fieles, etcétera. Es una corporación que a través de distintas vías invierte en las grandes corporaciones mundiales y sus recursos fundamentalmente provienen de ahí. Si arañamos en las participaciones de las grandes empresas, repetidamente nos aparecen en distintos casos fondos de inversión que están relacionados con el Vaticano. En los grandes fondos que controlan las grandes multinacionales, uno de ellos son los fondos aportados por el Vaticano, con lo cual no es en realidad las grandes corporaciones más el Vaticano, sino las grandes corporaciones también el Vaticano, ¿no? Yo creo que sí es un tema muy, muy, muy significativo y a estudiar despacio. Oye, Adrián, ¿y por qué esto no aparece en televisión española o en Televisa en México, en el Clarín? ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver, lógicamente, y si vemos lo que ha pasado en las últimas décadas, la élite corporativa que controla Occidente ha ido cerrando filas, ¿eh? Ante un sistema que ellos estaban viendo que no funcionaba, han visto cada vez más difícil de controlar por las vías habituales. A la vez ha aparecido una amenaza fundamental para ellos que ha sido Internet, ¿eh? Entonces han intentado, por un lado, controlar Internet, sobre todo a través de las grandes redes sociales, aunque solo lo pueden controlar parcialmente, y por otro lado han intentado controlar de forma creciente los grandes medios de comunicación. De tal forma que en este momento, en los grandes temas, es muy difícil, en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, también en Latinoamérica en buena parte, es muy difícil que los grandes medios de comunicación se desmarquen en lo que son los grandes temas de los grandes intereses de la élite corporativa. Bien. Ahora te preguntaré tu conclusión, porque finalmente todo acaba en la cárcel o en la muerte, y finalmente, pues sea como sea, hay gente llorando en Niza, en los atentados en Madrid, en Barcelona, en París, en Bruselas, en Bélgica, y bueno, quiero tu conclusión sobre este tema del terrorismo. Jorge, te escucho, por favor, con lo que te preguntaba antes. Sí, claro. Bueno, coincido también absolutamente con lo que ha dicho Adrián. El Vaticano, y sobre todo a partir del Vaticano II, del concilio, tiró de su doctrina de una iglesia misionera portadora del Evangelio, de la buena nueva del Evangelio, a la libertad religiosa y los derechos humanos tan en boga, ¿no? Ahora, efectivamente, con el Vaticano están coludidas las grandes corporaciones, y hay grandes corporaciones que están coludidas con Daesh. Voy a tratar de cerrar ya el círculo. Recuerdo perfectamente haber leído en 2018 que un gran fondo de inversión de los Estados Unidos, gran por su tamaño, no por su ética financiera, KKR, así se llama, KKR, que es las siglas de Kohlberg, Kravis y Roberts, pues están íntimamente vinculados con Daesh vía uno de sus empleados. Y este empleado al que me refiero se llama General David Petraeus. Y él mismo ha reconocido pues, que los anglosajones crearon Al Qaeda y por ende a la derivación que es el Daesh, ¿no? El Emirato Islámico, el ISIS. Entonces,
KKR o KKR está metido con Daesh. Luego, se ha visto que Daesh utiliza autos nuevos y la marca es de una empresa japonesa, si me permites la digo, Sí, sí. Siempre me Toyota. llamaba la atención todos los Toyotas nuevos que sacaban allá en Siria y en Toyota, Irak. efectivamente. Y después me enteré que la red de túneles de todos estos verdaderos asesinos, ¿se acuerdan cuando decapitaban a soldados sirios al principio de las llamadas primaveras árabes y que Laurent Fabius o el presidente de entonces, François Hollande, decían que estos estaban actuando contra la dictadura de Bashar al-Assad? ¿Se acuerdan que los justificaban? Bueno, de que son asesinos sanguinarios, lo son, e incluso antropófagos, lo son. Bueno, y que acá en México ya se empiezan a ver videos de gente de cárteles que saca corazones y se los come, pero cierro ese paréntesis muy rápido. ¿Quién, de qué marca era esa maquinaria para la construcción de túneles, de búnkeres? Caterpillar de los Estados Unidos. Mm. ¿Y con qué cemento los fabricaron? Hasta donde sabemos, con el de una transnacional francesa suiza, Lafarge Holcim. Yo creo que esto no deja lugar a dudas a que hay mano negra metida ahí y que finalmente, ¿por qué la cruzada, la Roma cruzada? Porque van a poner a Daesh como el que está desafiando al Papa Bergoglio. Entonces hay que hacerle caso al Papa Bergoglio para que se forme esta organización de las Religiones Unidas, que descristianice, que quite las religiones a los países, ¿no? Y que, como el Papa también quiere, el Papa Bergoglio quiere el capitalismo inclusivo y estos son enemigos del Papa, no, es que hay que apoyar todo eso. Pobre, Es una trampa la que están tendiendo desde mi muy personal punto de vista. Yo no quiero sonar a teórico de la conspiración, me lo han dicho muchas veces. Doy datos que son concretos, pero por la lógica, por la inferencia de los hechos, uno tiene la impresión de que se quiere acelerar la construcción de este modelo global en el cual el Vaticano está muy metido. Ojo, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de el Vaticano y los dirigentes, Roberto. Oye, Jorge, y luego lo acusan a uno de antisemita y terrorista cuando uno critica el caso Sheinbaum. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te decía, y perdón, Adrián, pero en algún programa le decía a Roberto y al público de Detrás de la Razón, si pierde Trump, la que se va a posicionar en México es Claudia Sheinbaum? ¿Por qué? Porque trae la misma agenda globalista. Esta agenda, además, incluye el otro temor que le están metiendo a la gente vía el cambio climático que se está dando. Pero lo que no te dicen es que son las grandes corporaciones las que quieren gestionar los recursos de los países. Y también las migraciones desordenadas. ¿Para qué? Para desnacionalizar a las naciones, valga la expresión. ¿Quién está en este momento, y con esto cierro, quién encabeza la lista de los que podrían suceder a López Obrador en el 2024? Porque dice que hay mucha sangre nueva. Se llama Claudia Sheinbaum. ¿Quién perdió? Trump. ¿Quién ganó? Biden. Y detrás de Biden, ¿quién está? Pues Soros. Y detrás de Soros, ¿quién está? Pues Rothschild. O sea, se concatena todo esto, Robert. Claudia Sheinbaum, para los que nos están viendo, es la, pues, digamos, la alcalde de la Ciudad de México, ¿no? La jefa de gobierno. Por decirlo así.
Bien, a ver, Adrián, y además lo que estabas diciendo cuando decías, y aparece el capitalismo inclusivo, y aparece esta, y aparece, me gustó esto de las patas que decías, otra de las patas, y justamente y coincidentemente, coincidencia, ¿verdad? Coincidencia, y no quiero decir más, y luego no quiero usar su nombre porque también nos cancelan el canal, aparece esto de las ampolletas, ¿no? Y el bicho. O sea, justo se fragua todo en eso. Tu conclusión, Adrián, por favor, lo que nos tengas que decir, adelante. Bueno, sí, continuando con tus palabras, está claro que estamos en un momento histórico clave, ¿no? Un momento histórico clave por dos razones, porque esa élite que ha venido controlando Occidente se está viendo cada vez más en peligro a sí misma y esto le ha llevado a acelerar sus movimientos, con lo cual estamos en una situación muy contradictoria. Por un lado, las fuerzas, digamos, que se han ido acumulando en contra de esa élite, pues tienen un peso creciente y, como ha dicho mi compañero, son fundamentalmente los países emergentes. Y, por otro lado, esa élite está dando pasos quizás excesivamente acelerados que realmente nos están sorprendiendo con la idea de reforzar a toda costa, tomar las medidas desesperadas que sean necesarias para reforzar su poder o mantener su hegemonía. Los siguientes meses van a ser claves desde el punto de vista de cómo se va a posicionar en ese contexto, como ha dicho mi compañero, la nueva presidencia de Estados Unidos. Y en qué medida van a adoptar por una estrategia dentro de esos intereses, digamos, hegemónicos, una estrategia de huida hacia adelante y reforzar tanto el sometimiento de los países occidentales como el enfrentamiento con los países emergentes, o van a intentar de alguna forma reposicionar a Estados Unidos en un contexto que igual en algún momento se van a tener que dar cuenta de que necesariamente va a ser un contexto multipolar y quizás en algún momento se van a tener que posicionar de forma realista ante ese contexto y darse cuenta de que con una guerra nuclear es inviable en este momento, una guerra táctica es muy posible que la perdieran y los mecanismos actuales de sanciones, guerras puntuales, no les están llevando a ningún sitio más que a perder posiciones constantemente. Con lo cual, yo creo que dentro de unos meses vamos a ver, yo creo que tengo la sensación de que la nueva presidencia de Estados Unidos está tanteando todavía distintas opciones con unos y otros países y que estos meses van a ser claves para que Estados Unidos en su conjunto se posicione estratégicamente en una u otra dirección. Eso que dices que algo en estos meses puede ser clave, el viernes pasado hicimos un programa especial sobre, antes de la pandemia hubo varios simulacros y también ahora hay varios simulacros, hubo un super simulacro este viernes pasado cibernético, pues también por ahí puede ser, ¿no? Una guerra cibernética total que acabe con justamente y que les venga a hacer el favor para tener un nuevo capitalismo incluyente. No lo sé, Adrián, ya veremos, ¿no? Sí. Hay que hacer muchos programas sobre esos. Sí, nosotros tanto con el tema de la pandemia como con esta amenaza de guerra cibernética estamos intentando ser prudentes y trabajar en base a la información de la que disponemos. Entonces, tenemos un mar de dudas, como muchos otros, sobre el origen real, ¿no? de lo que ha sucedido. Pero sí está claro que independientemente del origen, y esto se ha dicho expresamente desde el Foro Económico Mundial, a raíz del proyecto Gran Reinicio, la pandemia COVID-19 está siendo una oportunidad histórica para esa élite occidental para intentar rehacer el mundo en función de sus propios intereses. Entonces, evidentemente, estamos con movimientos que están siendo claramente utilizados con esa finalidad. Oye, esa élite occidental, ¿no será una élite mundial? Y yo te pregunto solo como hipótesis, ¿esa élite de corporaciones mundiales no también tiene raíces y venas que atraviesan el Kremlin y el Partido Comunista Chino? ¿O es imposible? No, es perfectamente posible. Es decir, yo creo que en este momento, dentro de esa polaridad entre, vamos a hablar de la élite corporativa occidental, por ser los países en los que tiene un dominio más claro, y las fuerzas emergentes en contra, yo creo que hay esas dos fuerzas existen de alguna forma en todos los países, con uno en mayor o menor peso en cada uno de ellos, pero que evidentemente todos extienden sus tentáculos en una u otra dirección intentando
posicionarse lo mejor posible cara a este enfrentamiento que ya está sobre la mesa y que se va a seguir desencadenando de una u otra forma. Adrián, te agradezco mucho, un gran abrazo. Jorge, un gran abrazo. Quedan pendientes varios programas, ¿eh? Ahí nos vemos para la próxima. Gracias, Jorge, gracias. Es un placer, Adrián, conversar con ustedes. Gracias. Y muy muchas bien, gracias. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes y muchas gracias a usted por estar y por seguir siempre detrás de la razón. Ahí estamos todos, detrás de la razón, correteando la razón. Gracias y cerramos con esto. Nos vemos. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!